Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Y nosotros estamos encantados de tenerte por aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like, dejar tu comentario si te gusta el contenido que hacemos aquí en Let's Go. Bienvenido a un nuevo episodio. Acontecimientos políticos, cambio climático, avances científicos o movimientos sociales. Ningún campo informativo parece estar a salvo de bulos, imágenes retocadas o datos no contrastados que luego se van viralizando. Cada vez más personas se informan en internet y a diario se comparten millones de publicaciones, artículos y vídeos en plataformas como Facebook, Twitter o YouTube. Con el bombardeo informativo en las redes sociales, las fake news han pasado a formar parte prácticamente de nuestro día a día en las redes. Hoy aquí en Let's Go vamos a hablar sobre el desconocido, o mejor dicho, reconocido mundo de las fake news. En Let's Go, hablamos claro de los temas que te importan. Debates, entrevistas y muchas redes sociales. Tenemos la suerte de poder recibir a Andrés Jiménez, quien es periodista en Maldita.es y actualmente coordinador de la sección de Maldito Bulo. Perfil. El que pilota. Pues lo dicho, saludamos a Andrés. Muy buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este formato llamado Let's Go, donde hablamos sin tapujos acerca de los temas que creemos que son más interesantes para nuestro público objetivo, que son los jóvenes. Así que, nuevamente, gracias. Gracias a vosotras, siempre. Bueno, Andrés, sabemos que estás actualmente muy comprometido con la Maldita.es y en concreto estás desarrollando la sección Maldito Bulo. Cuéntanos en qué consiste este proyecto exactamente. Bueno, Maldita.es es un medio de comunicación sin ánimo de lucro constituido como fundación y tenemos esa parte más periodística que quizá la gente pueda conocer más, donde pues desmentimos desinformación que circula en redes en distintos proyectos que tenemos. Tenemos proyectos dependiendo de la temática, ¿no? Tenemos Maldito Bulo, más centrado en la desinformación que circula en redes sociales y, por ejemplo, Maldita Ciencia, que se dedica a desmentir todos los contenidos falsos científicos que también están circulando y sobre todo en este último año. Y luego también tenemos una pata que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo, que es la de proporcionar herramientas a la comunidad, también a los jóvenes, para que sean ellos mismos los que cuando reciban un contenido por WhatsApp, por Instagram o por TikTok, sean, pues lo que digo, ellos mismos los que puedan desmentirlo. Bueno, qué interesante y sobre todo qué necesario pues todo el contenido que están desarrollando y el trabajo que están realizando. Sí que me gustaría, Andrés, que hablásemos acerca de los motivos por los cuales en la actualidad, siempre está claro que a lo largo de nuestra historia siempre ha habido desinformación, pero en la era de la información, ¿por qué actualmente tenemos tantos y tantas fake news, tantos y tantos bulos? ¿Por qué en este momento parece que hemos llegado al auge de esta clase de desinformación? Totalmente, siempre se dice eso de que los bulos, la mentira ha existido siempre, ¿no? Y sí que es cierto que es así, pero en los últimos años y cada vez más estamos viendo como todos estamos más conectados con las redes sociales que han servido de altavoz a todas esas mentiras y por lo tanto llegan a más gente, más lejos y más rápido. Y sí que me gustaría también que como tú bien comentabas, en Maldita.es están desarrollando uno de los proyectos directamente con una función quizás más didáctica, más pedagógica, que es que los propios jóvenes, en este caso en concreto, puedan darse cuenta, tener ese radar de bulo, de fake news, y que nos deje un par de pistas para nosotros también poder utilizarlos y saber que tener un pensamiento crítico nos va a liberar y vamos a poder tener claro pues cuando estamos en presencia de una noticia verdadera y una falsa. Claro, sí. Por ejemplo, hablabas de las cadenas de WhatsApp, hablábamos antes de ellas, ¿no? Es algo que yo creo que durante este último año hemos recibido todos en algún momento, también audios, montajes. En el caso de los audios y de las cadenas de WhatsApp, que creo que son las más habituales, dudemos siempre que piden mucha difusión, que nos dicen que esa historia se la ha contado la amiga de su prima de otra amiga, siempre que tengan muchos emoticonos para llamarnos la atención. Y luego hay otra cosa muy sencilla que podemos hacer, que es, si es una cadena de WhatsApp, pegarla, por ejemplo, en Google, o si es un audio, transcribirlo, y allí, si es algo que ya hemos desmentido nosotros desde Maldita.es, les va a salir nuestro desmentido. Y luego también, obviamente, vuestro programa está centrado en los jóvenes, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que son grandes
consumidores de desinformación, no más que otros rangos de edad, pero por ese motivo tenemos una presencia bastante fuerte en Instagram y cada vez más también en TikTok y en Twitch. Andrés, también me gustaría que nos contases cuáles son esas materias quizás que ofrecen o son más tentadoras para aquellos que crean esas fake news. ¿Qué crees que hay alguna temática, alguna materia en concreto pues que la gente suele utilizar para engañar más? Sí, suele estar bastante ligado a la actualidad, es decir, cuando hay un proceso electoral, unas elecciones, allí vemos que hay un auge de bulos políticos enorme. Luego, en este último año, obviamente ha habido muchísima desinformación científica que aparte tiene grandes consecuencias sobre la salud de las personas, son muy peligrosas. También lo hemos visto ahora con la llegada de personas migrantes a Ceuta y antes a Canarias, un montón de bulos y desinformación sobre esas personas, sobre lo que estaba ocurriendo allí. Y últimamente también hemos visto muchísimos bulos relacionados con timos, y timos específicamente en ocasiones que están dirigidos a las personas jóvenes. O sea, puede haber personas jóvenes que digan, bueno, yo tengo un amplio conocimiento de cómo funcionan las redes, pero al final la gente que desinforma, la gente que busca engañarnos, habla directamente a los jóvenes en su idioma y está en sus propias plataformas, así que no nos podemos confiar porque todos somos susceptibles de creernos algún bulo. La verdad es que sí que da muchísimo miedo, sobre todo pues cuando recibimos, a mí por ejemplo, de correos, de las telefonías, has ganado un premio constantemente, bueno, te sientes un poco vulnerable, ¿no? Por todos lados te van un poco acechando. Andrés, sí que me gustaría también que hablásemos acerca de las responsabilidades, ¿no? Pienso que también es importante dejar claro qué grado de responsabilidad tienen los medios de comunicación, en este caso en concreto, o cualquier persona. Si nosotros como particulares también pues empezamos a compartir con nuestros seguidores, con nuestras personas de confianza, estas noticias que no hemos contrastado. Claro, sí, yo creo que dentro de la lucha contra la desinformación hay una responsabilidad compartida, no solo entre los medios de comunicación, porque al final nuestra experiencia es que muy pocos bulos salen de los medios de comunicación. Tenemos la responsabilidad, al igual que la tiene la sociedad civil, las plataformas que tienen voz sobre cómo se difunde un contenido y cuándo, y también obviamente los distintos responsables políticos y gubernamentales que están ahí. Lo importante es que todos pongamos, como estás diciendo, nuestro granito de arena, pudiendo ser como simples ciudadanos. Nosotros simplemente cuando recibamos una cadena de WhatsApp o cualquier contenido, sobre todo cuando estemos de acuerdo con él, es importante que paremos y comprobemos si es real antes de difundirlo, porque pueden tener consecuencias muy graves. Bueno, pues con esa recomendación de Andrés Jiménez, bueno, vamos a darte las gracias y vamos a cerrar esta charla interesantísima y nuevamente agradecerte tu tiempo y estos pequeños tips que seguramente nos van a ayudar a desmentir esos bulos, esas fake news que nos rodean y nos acechan por todas partes. Para eso estamos, gracias a vosotras. Un abrazo gigante, Andrés, y nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, hoy hablando acerca de las fake news. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Por otra parte, las noticias falsas sirven principalmente para manipular al público con ciertos objetivos políticos o comerciales a través de las noticias que son pues tergiversadas. Este tipo de noticias son creadas tanto por los individuos como también por grupos que actúan en su propio interés o en nombre de otros terceros. También tenemos que destacar que en la era de la información digital, las fake news se han convertido en un fenómeno online muy difícil, muy complicado de controlar. Perfil. El que pilota. Lo prometido es deuda. Arrancamos programa y lo hacemos hablando acerca de las redes sociales, el lugar a través del cual se difunden las fake news o los bulos. Y para ello recibimos a Cristina, experta en redes sociales. Muy buenas tardes, Cristina, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Estefanía. Gracias a ti. Bueno, como bien comentaba, sí que es cierto que no podemos hablar de los bulos o de las fake news sin hablar de las redes sociales. Para ello sí que me gustaría, antes de empezar, que hiciésemos ese pequeño introducción acerca de la actualidad de las redes sociales, Cristina. Sí, correcto. Este año, en la actualidad, tenemos son 4.200 millones de usuarios activos en el tema de las redes sociales.
que en ellos nos encontramos que prácticamente de la edad media están entre los 18 y 34 años de edad. Y me decías también, fuera de cámaras, que bueno, que también es curioso el tema de los datos de los dispositivos a través que se acceden a las redes sociales, ¿no? Un gran porcentaje lo hace a través de dispositivos móviles, ¿cierto? Correcto. Prácticamente los que están conectados con el tema de las redes sociales nos encontramos entre 4.150 personas que gestionan esta plataforma. Vale, y también nos gustaría saber, Cristina, cuáles son esas plataformas, cuáles son esas redes sociales quizás las más utilizadas por esta cantidad de personas que prácticamente el total de las personas que tienen un móvil se están conectando diariamente a las redes sociales, como tú bien comentabas. ¿Y qué redes sociales eligen para poder a lo mejor encontrarse una fake news? Correcto. Pues en primera posición nos encontramos con el Facebook. Es la primera en el primer rango que está. En el segundo puesto está el YouTube. Ok. El tercero, el WhatsApp. Ok, sí, con las famosas cadenas, ¿no? Con las cadenas, temas de la plataforma. En el cuarto nos encontramos con el Instagram. Bueno, pues la verdad es que están prácticamente todas las más utilizadas, las que tenemos acceso prácticamente todo el mundo, que están en nuestro día a día, que consumimos a diario, como bien comentabas. Sí, también me gustaría, Cristina, que directamente hablásemos acerca de cómo poder identificar esas famosas fake news, ya que tú tienes acceso y que controlas todo este tema, que nos des unos pequeños tips para nosotros a poder decir, oye, estamos en presencia de una fake news, de un bulo. Pues uno de los métodos que se puede identificar es con la dirección URL. Ok. Una vez identificada la dirección URL, okay, te puede dar una pista para de dónde sale la plataforma y esa información del contenido del anuncio. Qué curioso. Oye, entonces tenemos que estar muy atentos al tema de las URL. Correcto. Vale, fantástico. También nos gustaría preguntarte, porque hemos visto que a lo largo de este año, sí es verdad que se ha intensificado el tema de los bulos o de las fake news, ¿no? Por el tema de la pandemia, supongo que también ha habido mucha información contradictoria y queremos preguntarte directamente, ¿a qué crees que se debe el alza de esta clase de desinformación? Pues un poco lo que yo te estaba comentando anteriormente, que sobre todo el tema de las redes sociales, la mayor parte de las edades están entre los 18 y 34 años de edad. Esto quiere decir que la mayoría de los usuarios que gestionan estas redes no tienen más información. En esto me remito con el tema de información de prensa, las noticias, programación informativos de televisión. Sí. Entonces, realmente solamente se mueven en el mundo de las redes sociales y a lo mejor no tienen cómo comparar con otros medios de comunicación si es real o no. Eso es muy cierto, Cristina. También nos gustaría preguntarte por el tema de las consecuencias, ¿no? Es muy importante saber que el tema de los bulos, de las fake news, son un problema y que por tanto tienen unas consecuencias. ¿Cuáles podrían ser? Pues es lo que yo estaba comentando anteriormente, que al no tener esa información, lo que hace que este bulo aumente más el rumor y crezca más a la hora de contrastar un anuncio o una noticia. Lo que hablas es totalmente cierto, y es que tenemos que recordar que sobre todo a lo largo de este año, que ha sido pues tan importante el tema de tener una información correcta con un tema tan importante como es la salud pública, el que se hayan compartido, viralizado determinadas informaciones incorrectas, pues han determinado y han hecho que bueno, pues esas desinformaciones incluso supongan vidas. Entonces es muy importante el que hagamos esa comprobación de la realidad de estas noticias. A mí solamente me queda más que agradecerte tu tiempo, que te hayas podido pasar por nuestro espacio, por aquí por Let's Go, para hablar acerca de este tema que es muy importante. Así que muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Estefanía. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, hoy hablando acerca de las fake news, de los bulos, y seguir ampliando nuestro conocimiento en este importantísimo tema. Social media. Muchas redes sociales.
Y como cada semana tenemos la suerte de poder hacer que tú te vengas hasta aquí, hasta nuestro plató y formes parte de Let's Go. Hoy hablando acerca de la fake news, te hemos preguntado varias cosas en torno a nuestro tema del día. La primera pregunta que te lanzamos en Marcha Go Oficial fue esta en nuestra página de Instagram. ¿Sueles compartir noticias sin antes contrastar la información en medios fiables? Un 15% nos ha dicho que sí, frente a un 85% que dice que no lo hace, así que muy bien. También te preguntamos si crees en todas las noticias que lees en redes sociales y un 15% ha dicho que sí, que suele caer en esa tendencia frente al 85% que dice que no, pues que busca y luego compara y luego pues cree lo que considere. También te preguntamos cuál es el bulo más loco con el cual te has topado en las redes sociales. Y aquí tenemos respuestas varias, aunque muchas conectadas con el tema del COVID. Todas las personas vacunadas morirán en 2 años. El COVID no existe directamente. También dice que con la vacuna te van a inyectar un chip, un microchip con 5G, que no estaría mal, oye. La 13ª muerte de Justin Bieber, también es muy frecuente el tema de que maten a los artistas. Vacunarte te hará infértil. Y por último también nos comentan que las vacunas es lo que es el tema más principal, y también el horóscopo, que últimamente se está volviendo tendencia. Y por último te preguntamos si debería el gobierno o las leyes intervenir para controlar la propagación de la fake news. Un 78% ha dicho que no, que debería haber libertad, frente a un 22% que dice que sí, que el gobierno debería intervenir para controlar los bulos y la desinformación. Y hasta aquí el social media de esta semana. Recuerda conectarte y estar muy atenta a nuestro canal de Instagram para que puedas también participar en cada una de esas encuestas, preguntas que te vamos realizando todas las semanas a través de Marcha Go Oficial en Instagram, para que puedas participar. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Las noticias falsas siempre han existido, aunque parezca que no. Lo que pasa es que ahora ha cambiado su alcance y su repercusión. Cualquiera puede difundir un bulo por las redes sociales y la repercusión es infinitamente superior a la de antes. Por otro lado, tenemos que decir que durante esta crisis sanitaria del COVID-19 se está teniendo una avalancha enorme de fake news, bulos e incluso también estafas. Las fake news pueden afectar a los mayores, pero también mucho más a los jóvenes, ya que son los que consumen más internet y tienen casi todas las redes sociales en sus móviles, tablets u ordenadores. Lo cierto es que para poder abordar este tema vamos a recibir a 2 invitados, Sofía y David. Son estudiantes del 4º curso de periodismo en la Universidad de La Laguna y hoy vienen a contarnos su opinión profesional en torno al post del día. Perfil, el que pilota. Pues ya los tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Sofía, David. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Pues les decía que muchísimas gracias, sobre todo porque me imagino que en estos últimos momentos de terminar el curso supongo que será complicado sacar un huequito, así que se los agradecemos desde producción del programa de Let's Go que hayan podido sacar ese tiempo para venir a hablar de un tema que consideramos que es bastante importante y sobre todo muy actual, ¿no? Tristemente, las fake news marcan nuestro día a día y en nuestras redes sociales, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Bueno, para empezar, sí que me gustaría, como estudiantes de periodismo, plantearles una pregunta que me parece a mí por lo menos vital, ¿no? Los periodistas, los profesionales del periodismo, ¿serían un poco víctimas o culpables de estas fake news? ¿Cómo lo ven? Yo creo que los periodistas son tanto culpables como víctimas, pueden llegar a ser, porque un periodista debe conocer todos los temas actuales, no todos y no en profundidad, pero sí un poquito de cada uno. Y a lo mejor al querer tratarlos todos o de una forma, pues como dije antes, más adentro, más profunda, puede llegar a ocurrir que trate o que él mismo produzca una fake news. En tu caso, David, ¿cómo lo ves? Bueno, yo tal y como dijo Sofía, también estoy de acuerdo en esa afirmación, ya que los periodistas pueden llegar a ser difusores de esas noticias falsas, pero también víctimas, porque con el auge de las redes sociales, las fake news, las noticias falsas, han aumentado y pueden hacerse eco de ellas pues sin quererlo
por no llegar a contrarrestar esa información, o simplemente porque una información puede parecer verdad hasta el último punto de su comprobación. Hombre, tiene que ser, entiendo yo, desde mi poca experiencia en este tema, así que tiene que ser muy complicado llegar hasta el último punto de la confirmación, porque claro, si imagínate, todo el mundo está propagando noticias y tiene pinta de que es real, o sea, hay que investigar muchísimo para poder estar totalmente convencido de que la noticia sea real o no. En el caso de la pandemia, en este caso en concreto, es verdad que se han intensificado muchísimo los bulos en internet, en las redes sociales, y hemos sido objeto de muchísimas mentiras en torno, por ejemplo, a la vacunación, el tema de la mascarilla. Claro, es cierto que había mucha información, que también es paradójico, pero también había muchísima desinformación. ¿Por qué creen que en este momento, durante la pandemia, pues aumentaron estas clases de noticias? Bueno, yo creo que estar en una época de incertidumbre, como ha sido el COVID, pues ha supuesto que las personas salgan de esa zona de confort a la que estamos acostumbrados. Es decir, nuestra generación no había sufrido una pandemia. Entonces, en esas épocas de, vamos a llamarlo, incertidumbre, en la que no conoces lo que hay, pues la gente, en su desconocimiento, tiende a agarrarse pues a cualquier asunto. Lo importante de estos casos es que detrás de las noticias, sobre todo aquellas que tengan que ver con la ciencia, hay un respaldo científico detrás a la hora de informarse. Es decir, hay estudios, hay opiniones de expertos, de médicos, pues que, aunque durante esta pandemia han sido un poco ambiguas, sobre todo al principio, pero es también normal porque para ellos era desconocido, pues ahora con el paso del tiempo parece ser que cada vez son más veraces y certeras. Oye, y sí que me gustaría también que trajésemos al ruedo, en cuanto a este tema, por ejemplo, temas tan importantes como es una crisis sanitaria mundial que afecta algo tan importante como es la vida de las personas. ¿Creen que debería haber algún ente, algún organismo que incluso se encargue de regular, de controlar la difusión de determinadas noticias, o tiene que primar la libertad de información y la libertad de expresión? Hombre, yo creo que la libertad de expresión y de información es necesaria, pero también son los propios periodistas los que deben, son los que dan la información al fin y al cabo, y las que, a ver, cualquier persona hoy en día puede dar una información, pero los periodistas son los que tienen que marcar esa diferencia en estar informados, en dar esa información verdadera, por así decirlo, y evitar que a lo mejor otra persona que no conoce el tema pueda decir cualquier cosa acerca de ello. Yo creo que sí, que debe primar obviamente la libertad de expresión y la información, ya que en el momento en el que tú le das la oportunidad a un ente, ya sea público o privado, de regular lo que se publica o lo que no, pues detrás de esa empresa, como ocurre ahora con las empresas de verificación, que pues están metidas en redes sociales verificando qué informaciones son ciertas o cuáles no, pues detrás de esas empresas hay una línea editorial, porque son medios de comunicación con unos intereses políticos. Entonces, la pregunta sería, ¿quién verifica a los que verifican? Hombre, que es un follón, meterse en ese punto, por eso también es tan importante la libertad, ¿no? Claro, es un tema bastante complicado. Yo considero que lo de las empresas de verificación al final no deja de ser un negocio, como ya digo. Por ejemplo, aquí en España tenemos varias, pero una de ellas, la que más factura, está asociada a un medio de comunicación que tiene su propia línea editorial, su ideología. Y bueno, durante la pandemia ya hemos visto que han patinado en ciertas informaciones que o no verifican, o verifican y terminan siendo ciertas, o sea, verifican como falsas y terminan siendo ciertas. Entonces, yo creo que la solución a eso es que las personas cultiven su pensamiento crítico, sepan dónde ir a buscar la información, las fuentes fiables, y pues todas informaciones que atenten contra las personas, pues para eso está el sistema judicial, para Bueno, pues aquí tenemos la resolución del problema, pero me gusta la opinión, porque al final estamos en este formato para que podamos dar nuestra opinión en torno al tema, y sobre todo un pensamiento como tú, propagar y intentar que las personas tengan un pensamiento crítico, que al final es lo que nos va a hacer más libres en cualquier toma de decisiones, para saber si creo que esto es real o no lo es. Hablando de bulos, de fake news, chicos, sí que me gustaría que me planteasen desde su experiencia como estudiantes de periodismo que están a punto de terminar la carrera, ¿cuáles creen que son esos temas que son carne de cañón para las fake news? Yo creo que generalmente los temas de política
es donde más fake news, noticias falsas se encuentran, aunque ahora con esto de la pandemia pues es obvio que ya no solo la pandemia en sí, sino ahora como con las vacunas, los efectos secundarios supuestos que tiene la vacuna y demás, pues toman un primer plano también. Yo considero que también todos aquellos que tengan que ver con la ciencia, con asuntos relacionados con la ciencia, con la salud, con la alimentación, son carne de cañón para las noticias falsas, y también sobre todo los asuntos de política, y ya no solo desde el marco de la oposición, sino también desde los que mandan, desde el propio gobierno, también hay de todo. Oye, chicos, qué conversación más amena, qué conversación más interesante, y cuánto estamos aprendiendo. Hablando de aprender, sí que me gustaría que hiciésemos un poco de pedagogía, de didáctica, ya que ustedes están en ese momento de aprendizaje y de tener que aprenderlo todo en cuanto a su carrera. Y que nos den de forma sencilla unas pequeñas pautas, unos pequeños tips para que nosotros, al estar echando un vistazo a las redes sociales y nos encontremos esas noticias que son pequeñas minas, pequeñas trampas, podamos decir, oye, esto tiene pinta de que no es real, que pongamos nuestra alerta, nuestra alarma. Bueno, yo creo que lo primero que debemos desterrar, aunque sea complicado por los ritmos de vida que se llevan actualmente, es el tema de leer solo titulares. Ahora la gente considera que está informada leyendo solo titulares, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque los titulares pues pueden llevar a la ambigüedad, o simplemente dentro de la información estar más desarrollada y darte pues pautas para estar mejor informado, y sobre todo detectar en otras publicaciones relacionadas con esa si son verdad o no. Y ir al fondo de la cuestión, como ya comentaba antes, siempre hay fuentes más neutrales, como pueden ser en los temas de ciencia los estudios científicos, encuestas, estudios sociológicos. Es un poco más complicado, pero bueno, se puede llegar a utilizar un estudio sociológico como veraz, pues para detectar todas esas noticias falsas que sobrevuelan, sobre todo el internet. En tu caso, Sofía, cuéntanos un poquito qué piensas que nos puede echar un cable a todos para detectar esas fake news. Pues como comentaba David, estoy de acuerdo en todo lo que decía. El pensamiento crítico es muy importante en estas situaciones, como decía, no solo quedarnos con el titular, sino leer la noticia e investigar, conocer un poquito del tema a tratar, y eso, sobre todo generar un pensamiento crítico e individual, o sea, sí, individual. Fantástico. Oye, chicos, la verdad es que les deseo muchísima suerte en estos pasos finales antes de la graduación, ¿no? Y que dentro de poquito sean ustedes los que estén aquí en mi sitio y me hagan una entrevista a mí, oye, que también estaría bien, ya me gustaría a mí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, con un tema, bueno, pues como decíamos también, muy interesante, muy necesario y sobre todo que está de mucha actualidad. Hablamos acerca de la fake news, acerca de los bulos. Viral. Conoce las noticias que son tendencia. Y como cada semana tenemos la suerte de ir analizando las redes sociales, hoy mejor que nunca con la temática que tenemos, para buscar esas noticias que son relevantes en torno al post del día. Hoy hablamos acerca de la fake news. Bruselas quiere que Facebook y Google atajen la relación entre publicidad y fake news en sus páginas. Lo que pretende Bruselas es que Facebook y Google y las redes sociales en general controlen cómo se monetizan las informaciones falsas que se publican a través de anuncios publicitarios. Así lo establece en el Código de Conducta sobre la Desinformación. En otro orden de cosas, también te contamos la siguiente noticia, y es que la Universidad de Loyola ha creado Disinfectation Hub. Se trata del primer laboratorio universitario de desmentidos. La universidad, como te decía, de Loyola ha creado Disinfection Hub, el primer laboratorio universitario de desmentidos, con el que va a capacitar a los futuros comunicadores para la identificación y tratamiento de cualquier tipo de desinformación a la que se enfrentan los usuarios de Internet. Este proyecto es un proyecto, nunca mejor dicho, de innovación docente liderado por la profesora e investigadora del Departamento de Comunicación y Educación, Paula Herrero. Y para ir cerrando nuestro viral de esta semana, te contamos que Digital Future Society lanza un concurso para combatir las noticias falsas. El programa Digital Future Society es una iniciativa impulsada por el gobierno y la
Mobile World Capital de Barcelona, que ha lanzado una convocatoria internacional para buscar soluciones tecnológicas que ayuden en el proceso de verificación de noticias y a minimizar la difusión e impacto de la desinformación. Y hasta aquí las noticias más relevantes en torno al post del día. ¡Let's go! El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. También tenemos que comentar que por franjas de edad, quienes se sienten quizás más vulnerables ante la fake news o los bulos son los más jóvenes. Casi la mitad de las personas que reciben noticias falsas con mucha frecuencia tienen entre 18 y 34 años de edad. España, de hecho, es uno de los países de la Unión Europea que padece un mayor número de noticias falsas. El 83% de los españoles se encuentra a menudo en Internet con fake news, mientras que la media europea está aproximadamente en el 69%. Para la siguiente entrevista vamos a contar con la participación de Paula Romero. Ella es estudiante de producción audiovisual y hoy viene a dejarnos su testimonio en torno al post del día. Perfil. El que pilota. Pues lo dicho, ya la tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ti. Bueno, hoy estamos, como bien sabes, hablando acerca de las noticias falsas, de los bulos, de las fake news, y queremos conocer exactamente la opinión de los jóvenes en torno a este tema. Por eso, tú como joven, cuéntanos un poquito, por lo menos tu experiencia personal. ¿Crees que los jóvenes, y tú en concreto, has podido caer alguna vez en alguna fake news? Sí, totalmente. O sea, yo creo que los jóvenes hoy en día caemos en las noticias falsas por el hecho de que no nos informamos por medios convincentes. Entonces es complicado tener tu opinión o también contrastar en medios que tú dices, pues son fiables. Hombre, es muy complicado porque estamos, como bien sabemos, en la era de la información, donde curiosamente aparece una paradoja, ¿no? Hay muchísima información y muchísima desinformación por esta clase de noticias de las que hoy son protagonistas. ¿Tienes ya alguna idea, Paula, de cómo se podría combatir esta fake news? Pues sí, yo creo que, como te comentaba antes, deberíamos de informarnos sobre las noticias que salen falsas, porque no todo es verdad. Entonces pienso que deberíamos pues mirar en medios fiables para tener ese contraste si son de verdad o no. Oye, ¿y cómo podríamos saber cuál es un medio fiable en este caso en concreto? Porque al final es que todos podemos ser objeto de decir, oye, pues mira, lo voy a buscar en tal web que representa a tal periódico, a tal diario que creemos que tiene una fiabilidad, pero al final también todo está un poco sesgado, ¿no? Según desde la visión que se haga una noticia o no. Claro, exacto. También está el factor de las redes sociales que pueden cambiar la visión de la noticia. A lo mejor un periódico puede sacar una noticia verdadera, pero luego llega a las redes sociales y totalmente las cambian. Entonces, ¿tú a quién te crees? Si al periódico o a las redes sociales. Yo como joven me creo a las redes sociales porque es donde me manejo. No voy a un periódico porque ya pues están desapareciendo un poco. Entonces me voy a las redes y veo noticias y todo me lo creo. Bueno, y para ir cerrando esta mini charla, Paula, sí que me gustaría que nos contases cuál ha sido esa fake news, ese bulo, que me imagino que, bueno, sobre todo en momentos en este último año han habido muchísimas. De hecho, incluso el gobierno en algún momento ha prohibido la difusión masiva de determinadas noticias, ¿no? ¿Cuál es la fake news más loca que te has encontrado, por ejemplo, en las redes sociales, como tú bien comentabas? Pues no recuerdo exactamente una, pero sí que he leído de cantantes o gente famosa, influencer, que ponen, pues ha fallecido tal influencer o ha fallecido tal cantante. Entonces después ese cantante días después desmiente pues esa noticia falsa y dice, no, que yo estoy vivo, estoy aquí. Entonces me llama mucho la atención. Es bastante curioso, sí, ese tema de desmentir la muerte es bastante, voy a decir así, divertido, ¿no? Porque sí es verdad que ha sucedido a lo largo del tiempo. No solamente incluso previo a las redes sociales, era curioso que decían no sé quién se ha muerto y luego tú lo veías aparecer en un concierto o algo así y dices, ¡ay, se estaba vivo! Bueno, pues es lo curioso de este mundo. Paula, solamente me queda darte las gracias por haberte pasado por aquí, por haber compartido tu opinión en torno al post de día aquí en Let's Go y esperamos verte muy pronto. Muchas gracias a ti.
Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, con nuestro tema estrella del día, ya casi terminando el programa de hoy, hablando acerca de las fake news, acerca de los bulos en internet, en las redes sociales y en definitiva en nuestro entorno. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Y seguimos hablando sobre este amplio mundo. Los autores o difusores de bulos también pueden incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos si la desinformación va acompañada de revelación de datos personales. Este tipo penal, de ser agravado, se castiga con penas de entre 2 y 5 años de prisión, así que es bastante grave. En casos de muy extrema gravedad y siendo la víctima una persona individual, las falsas noticias podrían llegar a integrar un delito contra la integridad moral que prevé penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel. Bueno, también es cierto que en cuanto a las fake news que contengan mensajes de alarma, las cuales impliquen situaciones de peligro para la sociedad, la afirmación falsa o la simulación podría incluso ser constitutiva de delito de desorden público que prevé sanciones que van aproximadamente entre los 3 meses y 1 día de cárcel a 1 año o multa de 3 a 18 meses. También pueden cometerse delitos de injurias, calumnias, difundiendo estos bulos o falsas noticias. Para comentar más en extensión en torno a este tema, saludamos a Pastor, quien es graduado en Derecho, colegiado y actualmente abogado en la isla de Tenerife. Perfil. El que pilota. Pues ha llegado el momento bueno, en el cual te presentamos a nuestro último invitado del programa de hoy, pero no por eso menos importante. Cerramos con broche de oro, así que saludamos a Pastor. Muy buenas tardes, Pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Estefanía. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hoy queremos hablar contigo acerca de un punto que a lo largo del programa pues todavía no hemos podido desarrollar, que es el tema de las consecuencias de todo lo que tiene que ver con el tema de los bulos, de las fake news y en definitiva de la desinformación que bueno, pues podemos ser víctimas, incluso también podemos ser verdugos al difundir esta clase de noticias. Como abogado, ¿podrías explicarnos si hay algún tipo de regulación en nuestro ordenamiento jurídico que nos ayude pues a protegernos en el caso de que nos veamos afectados por una noticia falsa, por un bulo? Verás, regulación existe bastante, regulación que se puede aplicar al caso. Ahora habría que ver qué regulación específica hay hacia el tema de los bulos, fake news, como las solemos llamar ahora. Por parte de la Unión Europea, bueno, existe una declaración conjunta de los Estados miembros que se está traduciendo en normativa de los Estados miembros. España es uno de ellos. Todavía no está vigente. Pero bueno, eso es una, digamos, estrategia global para la lucha contra la desinformación. Ahora, porque es lo que más conozco, ya es lo que me dedico, está la regulación que podemos encontrar en el Código Penal y también en el ámbito civil existe una ley de 1982 que protege el honor, la intimidad de las personas. Entonces se podría utilizar si una persona se ve afectada individualmente o a un familiar por mentiras que se difundan en las redes, que es sobre todo lo que estamos hablando. En el ámbito penal, principalmente, hay que tener en cuenta que las mentiras, los bulos y la desinformación como tal no se encuentra castigada, excepto en unos delitos específicos contra el mercado y los consumidores, que se pueden penar incluso con cárcel. Por ejemplo, si un individuo o una empresa difunde mentiras para vender su producto, engañando y además causando perjuicio, pues esa persona puede ser castigada incluso con prisión. También, por ejemplo, si una persona o una empresa difunde bulos o mentiras para modificar el valor de la bolsa, por ejemplo, también puede ser castigado incluso con prisión. También hay penas de multa. Si nos vamos a ámbitos que nos quedan más cercanos, debemos tener en cuenta el tema de los delitos de odio, que todos hemos escuchado hablar de los delitos de odio. Mira, hay una cuestión bastante reciente y la Fiscalía se ha querellado ya contra personas en Barcelona principalmente, que es el asunto de los menas, que
no me gusta nada utilizar esa palabra Ese término, porque sí. deshumaniza mucho a la persona que está detrás, que es una persona extremadamente vulnerable. Sí. Es un niño, es extranjero y encima está solo. También lo castiga el Código Penal con prisión. Tenemos además... Ay, me vas a perdonar un segundo que voy a No te mirar la preocupes. chuleta si no te importa. No te preocupes, es que además me imagino que, Sí. que por lo que nos estás comentando, Pastor, en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un montón de herramientas donde poder buscar, como tú estás comentando, para cada caso concreto, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien el Código Penal no castiga la mentira por sí misma, Okay. el Código Penal lo que hace es proteger los derechos fundamentales de las personas cuando estos se vulneran. Okay. De hecho, se dice que el Código Penal es una constitución en negativo. Okay. La Constitución proclama los derechos y el Código Penal los protege cuando se hayan vulnerados. Entonces, bien, habíamos dicho los delitos de odio. También tenemos que tener en cuenta otro tipo de delitos que son los de revelación y descubrimiento de secretos. Por ejemplo, alguien consigue entrar a tu ordenador, a tu móvil, para conseguir información personal, sea cierta o sea falsa. Aquí hablamos de las falsas. Okay. Pero incluso si fuesen ciertas, pues también podría estar castigado solamente el acceso y castigado más gravemente aún si se difunde Si se esa difunde. información. Exactamente. Tenemos delitos contra la integridad moral, que está relacionado con lo que hemos visto anteriormente, porque sería el derecho que se ve afectado, tu integridad moral. Exactamente. Bien, luego tenemos también los desórdenes públicos, se difunden mentiras, causan una alarma social lo suficientemente grave como para que se produzcan incidentes y además hay que poner en funcionamiento los medios del Estado, pues ahí tendríamos un delito también. Y por último tendríamos las injurias y las calumnias. Básicamente, lo digo en un segundo, injurias sería hablar mal de ti y calumnia sería hablar mal de ti imputándote un delito. Ujú. Pues mira, mira de cosas que estamos aprendiendo en esta tarde con Pastor. Pastor, nos has comentado ese abanico grande, amplio de herramientas que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico y también pues a nivel pues ya superior a nivel de la Unión Europea, que aunque no está vigente, pues también va a ser una próxima herramienta. Pero sí que me gustaría que también nos contases, si es posible, qué podemos hacer si nosotros, por ejemplo, somos objeto de un bulo, de una fake news. ¿Qué acción legal podemos hacer? ¿Podemos demandar? ¿Podemos denunciar? ¿Dónde tenemos que dirigirnos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, podemos hacer todo eso que tú dices. Si tenemos opciones a la hora de actuar, si nos vamos por la vía civil, ¿te acuerdas que te comenté? La ley del 82 de protección jurídica del honor, la intimidad, la propia imagen, etcétera. Pues eso se inicia mediante una demanda que debe presentarse con abogado y procurador ante los juzgados. Si queremos que se actúe penalmente, pues también tenemos opciones. Lo principal es ponerlo en conocimiento de las autoridades. No tiene que ser necesariamente el afectado. Por ejemplo, si vamos a poner una denuncia ante la policía o la Guardia Civil, puede hacerlo cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos y pueda aportar indicios o alguna razón suficiente que motive la actuación de las autoridades. Autoridades también son las autoridades judiciales y se pueden iniciar mediante denuncia o querella ante los juzgados o la fiscalía. Ya depende lo que te asesore el abogado principalmente. Fantástico, bueno, pero ya tenemos claro que podemos tener unas acciones reales para poder salvaguardarnos. También me gustaría que en esta conversación planteásemos la figura que yo creo que tristemente, lamentablemente, muchas veces hemos caído, quizás por desconocimiento, ¿no? Muchas veces también nosotros colaboramos en la difusión y en la propagación de estas fake news, de estos bulos, de estas mentiras, que, bueno, pueden causar graves consecuencias. ¿Habría alguna consecuencia ya a nivel personal para nosotros como individuos por haber difundido una noticia falsa? ¿O simplemente para el que la crea? Bien, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa que es delicada y difícil para trabajar con ella, que es que aquí tiene que evaluarse la intención.
de la persona que difunde el bulo. Claro, el que la crea parece que tiene una intención que no es buena, que es la de engañar, y dependiendo de las consecuencias, pues puede castigarse con más o menos fuerza. Claro, hay que demostrar esa intención. Que es lo complicado, difícil, ¿no? Claro. Y eso, yo si fuese abogado de la defensa, pues trataría de desvirtuar, ¿no? No se ha podido demostrar esa intención, aunque se haya demostrado el hecho. Demostrar el hecho es más sencillo porque sabemos que este tweet dice cosas falsas y además se ha difundido. Pero claro, decir mentiras no es un delito. Ahora, decir mentiras con ciertas intenciones puede llegar a serlo. Vale. Es la cuestión. Si se da el caso, por ejemplo, que es algo en lo que hemos incurrido todos, yo probablemente lo haya hecho alguna vez también, que es difundir algo que es falso en la conciencia de que es cierto. Claro, difícilmente eso constituya un delito, pero sí es posible, y se han dado casos de que pensando que es cierto, difundas una mentira y se inicia un procedimiento penal en contra de ti. Entonces habrá que defenderse. Bueno, pues así están las cosas. Yo creo que tenemos por lo menos un poquito más de claridad en torno a este tema, que es otro mundo también analizarlo desde el punto de vista jurídico. Muchísimas gracias por tu asesoramiento, Pastor. Ha sido un auténtico lujo tenerte por aquí. De hecho, espero tenerte en otras ocasiones para que también nos ayudes en otros temas también igual de interesantes y necesarios. Muchas gracias a ustedes. Pues nosotros que hemos llegado al final de esta edición de Let's Go, donde hemos tratado de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, toda la temática de las fake news, de los bulos y en definitiva de la desinformación. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo y dejarnos tu comentario. La próxima semana estaremos de vuelta con nueva temática aquí en Let's Go. Gracias. Let's Go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.